para manejar los tiempos político-electorales del PRI. Esta decisión, que parece una anuencia generosa de don Agustín Carstens, fue una petición planeada para que en noviembre se ajuste la integración del gabinete a partir de la designación del candidato del PRI a la presidencia de la República. Es evidente que el nuevo encargado del Banco de México lo va a hacer José Antonio Meade Curibereña. Que el secretario de Hacienda que releve a Meade será José Antonio González Fernández. Que el secretario de Gobernación en su momento lo será Aurelio Nuño. Y que el candidato del PRI, aunque no me toca a mí, voy a hacer una predicción, será José Narro. Todo es un acomodo, el que se está preparando desde esa proyección de que don Agustín aguante hasta noviembre para que se vea una especie de planeación estratégica del gobierno. ¿Y John? Osorio creo que va a ir a otro lugar. Yo así lo veo y es parte de los diálogos que luego se tienen entre las gentes con las que se habla. Pero todo es con miras a 2018, no por las elecciones de este año. Todo es con miras al 2018. Todo es con miras al 2018. Este año se resuelve en junio, pero la decisión del gobierno y su candidato es obvio se va a tomar en noviembre, principios de diciembre, que de por sí es algo que se conoce, y por eso hay que hablar como es. O sea, le está haciendo un favor Agustín Carstens al gobierno, quedándose un rato más para que sea un acomodo natural el que se dé desde quién cubrirá el Banco de México, quién cubrirá la Secretaría de Hacienda, quién irá a Gobernación, quién será candidato, ¿sí? Todo es una planeación estratégica de un cálculo del poder. ¿Meade cumple con los requisitos legales para ser gobernador del banco? Sin duda que sí, es un extraordinario servidor público. ¿Pero no tiene que ser integrante de la Junta? No conozco el detalle, pero tiene condiciones óptimas para hacer. Recuerden que ese tipo de cargos se deciden en los círculos financieros internacionales y entonces Meade cubriría todas las características. Es así como yo veo las cosas, porque resulta como ad hoc que se prolongue su prestancia de don Agustín acá en México, en el Banco de México, cuando la definición política de la candidatura de los partidos correrá en el mes de finales de noviembre, diciembre, y así es como yo interpreto esta decisión. A ver, senador, entonces a raíz de que se vaya Carstens, ¿cuáles serían los ajustes en el gabinete? Según mi percepción y lo que yo he podido saber, es que Meade se va a Banco de México, José Antonio Meade, que Hacienda llegara José Antonio González, el que hoy es director de Pemex, que Aurelio Nuño llegará a la Secretaría de Gobernación y que José Narro será el candidato del PRI. ¿Y caben todos esos cambios? No lo sé, yo estoy especulando, Estoy especulando y estoy dándoles comentarios sobre comentarios que yo he conocido. ¿Y Narro está en edad de ser candidato presidencial? No lo sé, no lo sé, yo creo que sí, no sé. Ojalá y se revele mucho. Si eso, ¿qué me importa a mí? ¿Sí me explico? Senador, y sobre la reciente orden ejecutiva emitida hoy por el gobierno de Trump para acelerar las deportaciones y además meter a territorio mexicano a migrantes aun cuando no tengan nacionalidad mexicana, en vez de tenerlos en sus centros de retención, echarlos a México, aunque sean de otra nacionalidad. A ver, lo que México también tiene que plantear en su estrategia es la solidaridad con los migrantes centroamericanos. No debemos hablar de exigir una solidaridad a nuestros migrantes solamente mexicanos, sino a los centroamericanos. Esa es una posición que debemos demostrar al mundo como un país que quiere ser bien tratado, tratando bien a los
nacionales de otros países hermanos como son los centroamericanos. Que el trato que en el paso por México no sea el infierno para muchos centroamericanos. Recuerden esa experiencia dramática de la píldora que toman las centroamericanas por su paso, el riesgoso paso aquí en el territorio mexicano. Entonces es una posición estratégica que nosotros vamos a plantear y que le vamos a plasmar en la construcción del decreto. Lo que estamos viendo hoy es una evolución de los perfiles de cómo está viendo el gobierno americano la relación con México. Está instalándose una estrategia, una visión de que lo primero que hay que asegurar es el perímetro de seguridad de Estados Unidos, no porque se piense en una construcción tipo muro, pero la seguridad de la frontera de Estados Unidos la están viendo ya no solo en el territorio americano con la construcción del muro y con el aumento de elementos policiales de toda índole, inclusive la persecución que las propias policías ordinarias de cada lugar van a hacer de los migrantes, sino la quieren reflejar en seguridad en la frontera sur. La seguridad de la frontera de Estados Unidos la están viendo a 1,500 millas del río Bravo, es decir, la están viendo en el Suchiate, ahí la están viendo, y es parte de una evolución que estamos nosotros analizando. Pero Estados Unidos va a convertir su problema migratorio en nuestro problema migratorio. Bueno, esa es la posición firme que debemos nosotros asumir, porque Estados Unidos, con sus encargados de seguridad, y el jueves habría que hacer una pregunta y un diálogo expresamente de qué visión tienen en Estados Unidos. La percepción que se tiene es que pudieran involucrarse en operaciones directas en México. Ellos quieren implementar lo equivalente a un Plan Colombia, y el Plan Colombia fue contrainsurgente para combatir al narcotráfico, ¿sí? Y aquí lo que quieren hacer es provocar una condición parecida. De eso se trata la firmeza, de eso se trata la claridad, y no que se permita acciones encubiertas en territorio mexicano y que tengan que ver con todo ello, porque se trata de seguridad de la frontera de Estados Unidos. Sí, pero concretamente, ¿el Estado mexicano debe recibir a migrantes que no son de nacionalidad mexicana deportados por Estados Unidos? Porque esa es la amenaza de la orden ejecutiva de hoy. A ver, los van a deportar aquí. Nosotros no podemos hacer una declaración política de rechazar en territorio mexicano a migrantes de países hermanos. No podemos, no debemos. Deben ser parte de nuestra estrategia. Su defensa también debe ser parte de nuestra. Es muy complicado el tema, pero solamente así vamos a recibir el respeto y la solidaridad del mundo. Senador, dos puntos. Preguntar, ¿cuáles serían los límites del diálogo con Estados Unidos que van a plantear en el decreto? Usted mencionaba en su colaboración del sábado que tendrá que tener, aparte del libre comercio, los temas de migración y el tema laboral, entre otros. Para mí son, entre otros temas ejes, son el tema migratorio, 1, 2, el tema del muro, 3, el tema de la seguridad en la frontera, 4, el tema comercial y económico, y 5, el tema de derechos humanos. Esos son los ejes a desarrollar. Yo debo decirles que yo ya terminé mi propuesta de proyecto, de decreto, ya la terminé, ya la tengo. Que se circule. Oiga. Senador, dos cosas. Primero, porque ayer también el secretario de Economía coincidía en su propuesta de que además del Telecán debe meterse el tema de migración y derechos. Claro que sí, o sea, no solamente eso. Yo lo que observo es que el gobierno, por lo que ha hecho, yo puedo leer, y ya se lo dije yo al canciller, que para la opinión pública, para ellos la prioridad solamente es comercio y economía. Que el tema de muro, el tema de migración, no impide, independientemente de la hostilidad en estos dos puntos, no impide para ellos un diálogo entre dos naciones. Díganme ustedes si es lógico, es aceptable que se diga que el diálogo entre dos naciones es normal y se va construyendo cosas cuando hay esas acciones ejecutivas. Díganme. O sea, a eso es lo que yo llamo dignidad. No es porque tengas posiciones que intercambiar, no. Cuando ya no tienes posiciones que intercambiar, ¿sabes qué te queda? Y nunca transiges la dignidad. Y entonces, como nación debemos actuar con esa dignidad, y que quede claro,
La opinión que hasta ahora yo tengo es que para el gobierno mexicano, para el gobierno, lo importante solamente es comercio y economía. Que el tema de migratorio y el tema del muro no forman parte del escenario que los incomoda para seguir construyendo un diálogo entre ambas naciones. ¿Cómo voy yo a sentarme con mi vecino, me explico, a dialogar si cuando quiero dialogar para resolver problemas, dificultades, sigue agrediendo a mis hijos, sigue agrediendo a mi familia, por favor? O sea, eso no es así. Senador, Oiga, ¿y qué senador, opina de dos los cosas. hallazgos de los diarios de la esposa de Javier Duarte, donde está registrada? Es un asunto que parece demencial, que pueda ser capaz en su concepción de lo que es la vida, la función que se desempeña, de poder llegar a esos extremos. Yo lo que quiero es tener cuidado y no caer en la lógica del señalamiento, que hay que hacerlo, sí, de que no sea que vaya a ser un montaje, que sea una expo la que haya montado Miguel Ángel Yunes sobre cosas reales también. ¿Me explico? Sobre cosas reales, sobre cosas, bueno, ve uno, por ejemplo, cuadritos. ¿Cuánto vale el cuadro de la pintura de Duarte? Nadie la compra, ¿eh? ¿Quién la va a comprar? Pues, pero se la regalaron. Se la regaló un pintor veracruzano. ¿Sí me explico? Y los otros cuadros, y sillas de ruedas. Y ahora, pues, los diarios, ¿no? Los diarios, corroborando la autenticidad a través de peritajes, eso es fundamental. No sea que estemos en presencia de un espectáculo de corrupción. Tener cuidado en eso, ¿eh? Yo le llamaría cuidado con la expo corrupción de Veracruz. Oiga, senador. Que deriven cosas en firme, entonces. Pues, oye, ya eso pasó, pues hay que corroborar la autenticidad de los diarios y no solamente si hay un ataque mediático. Ahora, la otra es que a lo mejor ya con los diarios Cervantes se encuentra Duarte, ¿no? Esa es otra razón. Yo creo que la decisión de no encontrarlo es política. Así de sencillo. La razón de no encontrar a Duarte es política. Es de estrategia política. El impacto que va a recibir el PRI cuando Duarte aparezca y sea detenido va a ser muy fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces, y lo otro, el tema que quiero tratar es que finalmente, porque tal parece que ya nadie va a hablar de eso, se impuso el gasolinazo. La liberalización de los precios de la gasolina ya quedó puesta en marcha. Solamente las protestas sociales sirvieron para eliminar las dos alzas, la del 4 de febrero, la del 11 de febrero, pero la del 18, que es la liberalización, que es los precios diarios modificados de acuerdo a las reglas del mercado, según ellos, que están siendo administrados con esa suavización, como dijo el subsecretario Meschmacher, de la fórmula y de las reglas. Bueno, es una decisión también política. O sea, vieron que se calmó la protesta social y se impuso ya la liberalización. Esa que provocó tanta protesta social, la calcularon, se impuso, ¿sí? Todas las recomendaciones y propuestas que hicimos legisladores quedaron ahí, los temas de austeridad quedaron abandonados completamente. Pues ya vieron el tema de los magistrados electorales que con una, diría yo, suficiencia que no insensible, pues siguen comprando cosas. Las irregularidades aquí en el Senado. En el Senado, igual, pues nunca se ha concretado ya el acuerdo administrativo. Yo propuse el 20%, que dijéramos 20% del presupuesto se va a regresar a Hacienda, no que se quede aquí en el Senado y que se vuelva parte de una generosidad particular de cada senador, ¿no? Porque no se trata de eso, se trata de no gastar. Así es que también hay que hacer hincapié en que tal parece que le salió bien la jugada al gobierno federal en el tema de los gasolinazos, cuando ya impusieron su funcionamiento a partir del 18 de febrero. Sobre la labor que está haciendo López Obrador en Estados Unidos y también sobre el que no dejaron entrar a Calderón a Cuba. Bueno, sobre el Calderón yo les diría que se ve mal, es un error del gobierno cubano que tenga ese tipo de decisiones, que lo hacen ver como un gobierno cerrado, intolerante, persecutor
o sea, que con persecución de acciones políticas, cuando los ojos del mundo están puestos en Cuba por su apertura. ¿Qué hubiera pasado con un Felipe Calderón allá en las exequias de un personaje de la oposición cubana? Nada hubiera pasado. Un gobierno que se abre es un gobierno que resiste perfectamente. Y respecto de lo de López Obrador, bueno, pues yo digo que están yendo todos los políticos de México a Estados Unidos a mostrar su solidaridad con efectos diferentes. Hay muchas iniciativas, hay muchas ideas, que se siga viendo este tipo de acciones que son de solidaridad. Lo que tienen que hacer las instituciones son una propuesta sólida, estratégica, porque desde las instituciones es donde debe de hacerse esta propuesta. Y es el Senado el que tiene atribuciones constitucionales para construir esta propuesta, y por eso el tema del decreto es tan importante. Yo llamo desde aquí, a través de ustedes, a los coordinadores parlamentarios, a que pongamos en marcha la construcción de este decreto, porque este decreto debe haberse empezado a construir desde el día miércoles que lo acordamos, y ya llegamos a martes y no hay absolutamente nada. Así es que esa es la parte. Lo demás son acciones de solidaridad que siempre son buenas verlas. También es momento de la oportunidad política. Unos les ven de una forma y lo hacen, otros de otra y lo hacen. Bienvenidas todas las muestras de solidaridad. Ya fueron todos los presidentes nacionales allá de los partidos. ¿Por qué no va a ir Andrés Manuel López Obrador? Que es un personaje mucho más importante de todos los que han ido allá. Gracias. Señor, en el movimiento Es un que nos honor. comentó, en el movimiento del gabinete que comentó, el señor Osorio Chong quedaría en dónde? Yo así lo veo, ¿eh? ¿Dónde quedaría? ¿Desempleado? Quedaría, creo yo, en la ruta del Senado de la República. Yo creo. Es especulación como siempre. Bueno, tú me has dicho que estás con Narro, qué cosa. Ni siquiera estudia ahí. ¿Y en Pemex, señor? No sé, pero La bolita le no da sé, no sé en Pemex, no me da la bolita, pero es un asunto de acomodo. A ver, lo que yo caracterizo es el aplazamiento de la salud de Descartes tiene un sentido político electoral. Ese es el mensaje. ¿Por qué razón? Porque los acomodos generales del gabinete se van a dar en esas fechas cuando haya designación. Ese es el sentido de lo que yo estoy declarando. A partir de eso, yo lo que veo es, a mí en Banco de México, no es porque yo esté haciendo No, pero una es el suerte. tiempo del parto de Exactamente. candidato. A mí en el Banco de México, a González Anaya en Hacienda, ¿me explico? A Aurelio Nuño en Gobernación, ¿me explico? Y a Narro como candidato. Y esta Claudia Ruiz Massieu ya entrando en... No, bueno, Claudia es parte del equipo de Osorio. Es parte del equipo de Osorio. ¿Por qué el perfil de Narro? Mira, porque todos hablan de que Narro sería el candidato sin negativos, no conocido, pero sin negativos del PRI. El PRI tiene que jugársela una estrategia de una campaña que no sea con un candidato que tenga todos los negativos y todos los señalamientos generales de corrupción y todo eso. Y ahí, ¿cómo? Tampoco tiene edad para andar en una campaña presidencial, etc. No hay límites constitucionales, ¿eh? No, yo sé, pero... No hay límites constitucionales. Salud, etcétera, así, ¿no? Pero deja que te saque a bailar el doctor Narro y vas a ver que sí te hace sudar. Así como baila gobierna, vamos a ver. Sale. Gracias. Se le agradece, señor.